me llamo Matías, trabajo haciendo la app de Corner Shop. No sé si han usado Corner Shop, ¿alguno de ustedes? Yo sé que él sí, y que él sí también, porque me dijo hoy día. Bueno, Corner Shop es una app que te permite comprar cosas y que te lleguen a la casa como del supermercado, tiendas de especialidad, cosillas de ese tipo. Trabajo haciendo la app de iOS y también diseñando interfaces y cosas así en mis tiempos. Le puse hoy día, de hecho, porque antes se llamaba solamente como destapando apps y frameworks, ahora le puse la olla de apps y frameworks. Bueno, voy a hacerlo muy breve y simple. En verdad son tres cosas. Vamos como a aprender los conceptos claves de una app, como luego de que ustedes la compilan, luego que sale de Xcode, y qué se puede hacer ahí para poder ver cómo está hecha por debajo, qué herramientas existen y también la parte peligrosa, que es como hacerle eso, en vez de hacérselo a una app, hacérselo al sistema y poder como llamar cosas del sistema que no están declaradas públicamente, desde una app quizás que tienen live en la App Store o quizás es un proyecto de juguete que tienen en su casa. Entonces, antes de comenzar, un poco el tema de esta mini presentación es como la curiosidad. Siempre está esa curiosidad de querer saber cómo se implementó algo y querer tenerlo también en la app de uno, típico que uno ve una vista o algo que quiere copiar, o simplemente saber cómo se hizo. De hecho, esa misma curiosidad es la inicial que tuvo toda esa gente cuando salió el iPhone por primera vez y no había SDK. Como que ahora damos por sentado que está Xcode con soporte de iOS y yo puedo apretar un botoncito y se hace un storyboard en blanco y ahora tengo una app corriendo en iOS. De hecho, en el propio iPhone, porque antes, no sé si se recuerdan que había que tener el Apple Developer Program para que la app siquiera se instalara, solamente uno quedaba en el simulador. Entonces ahora es un poco distinta la cosa. De hecho, estuve leyendo como un post de Craig Hockenberry, que es este loco que, de Icon Factory, que hablaba como de toda esa era de desarrollo como por el 2007, tratando de hacer ingeniería inversa de apps, para poder hacer apps propias, cuando todavía no existía el SDK. Entonces son ejemplos de apps de ese tiempo, cosas muy básicas que no estaban documentadas. O sea, UIKit y ninguno de los frameworks estaban documentados, solamente developers que alguna vez probablemente hicieron una app de Mac, tomaron el iPhone y trataron de sacar todo lo que pudieron para hacer una app que ahora se ve muy simple, por ejemplo agregar botones o tomar la data del acelerómetro en ese tiempo para poder hacer una app muy básica y funcional. Entonces la pregunta es cómo lo hicieron y qué se puede sacar de eso en el día de hoy. Entonces, básicamente hay dos maneras de muy fáciles, eso es lo otro importante, muy fáciles de poder hacer como introspección de una app y aprender de ella. Entonces, quiero abordar tres cosas. Primero, aprender qué es un binario, como de la manera más fácil y simple. Vamos a revisar, hacerle class dump a una app o un framework y pasarlo por un disassembler también para ver cómo está implementado un método dentro de una app. Obviamente todo esto luego de que la app se compiló y ahora está live en la App Store. Por ejemplo, yo me bajo la app de Mercado Libre y podría ver cómo hicieron algo. Entonces, partiendo por el binario. Bueno, el binario es básicamente lo que genera Xcode, que contiene el código de su aplicación. Los binarios en iOS tienen el formato MatchO, que es como un formato muy antiguo de Next, de hecho. Se llama MatchObject, creo que es el nombre del formato. Y contiene slices para cada plataforma. Por ejemplo, si su app corre en el Mac, se compila para Intel y tiene un slice de 64 bits probablemente. Si la compilan para la App Store, probablemente va a tener slices para los ARM más antiguos que eran de 32 bits, también de 64 bits, o las revisiones que hizo Apple entre medio. Y básicamente contiene todo el assembly de la app, o sea, las instrucciones más básicas que toma la CPU y que hacen que la app funcione. Entonces uno podría pensar que si uno quiere el binario de una app, para hacer todo esto que estábamos hablando recién, basta con bajar el IPA, el IPA, el archivo que uno baja de iTunes, o bajaba de iTunes antes que le quitaran el App Store. O no sé, simplemente uno baja un archivo, lo busca y listo, tiene el binario. Y es cierto, o sea, uno puede literalmente al IPA cambiarle el nombre, ponerle punto, en vez de punto IPA, ponerle punto zip. Y es un zip que ustedes pueden descomprimir, como cualquier app de Mac va a tener como la típica estructura y van a poder sacar el binario. Pero hay un pequeño problema. Las apps de la App Store están como encriptadas, el binario existe y tiene el formato correcto de MatchO, tiene todos sus headers, pero el problema es que declara que tiene
tipo de encriptación que no van a poder básicamente hacer nada con el binario, va a ser pura data inservible y no van a poder hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la primera complicación. ¿Qué involucra esto? Involucra desencriptar el binario. Para desencriptar el binario, lamentablemente, no se puede hacer con un Mac, se tiene que hacer en un dispositivo iOS. Y para eso hay que hacer jailbreak a cualquier dispositivo, no necesariamente el suyo, de hecho, ojalá que no le hagan el suyo, ojalá que si hay un device por ahí, un iPad, aunque sea muy viejo, lo importante es que corra como la versión suficiente de iOS para que se le pueda hacer jailbreak y para que también se pueda correr la app que quieren desencriptar. Y son pasos muy sencillos, de hecho suena como más técnico, pero en verdad no es mucho. Básicamente es abrir la app, hacer SSH al device. Típica cosa que uno le hace jailbreak, le pone SSH inseguramente. Y eso, inyectar una librería que contiene como un código que va a generar un IPA, porque ahí ves automáticamente al abrir la app, cuando uno instala el App Store. No sé si se han fijado que primero baja la app y luego se queda como un rato. Ese rato lo que está haciendo no es como jugar, sino que está descomprimiendo el zip y desencriptando el IPA, o sea, el binario para poder correrlo en el futuro. Entonces, ese binario va a estar funcionando, pero es como que va a estar funcionando solamente si es que el app se lanzó y como en un momento específico. Entonces necesitan como que el app esté corriendo y poder aprovecharse de ese momento para traerse el IPA desencriptado. Hay una app, obviamente, para hacer esto, no es que ustedes tengan que escribir como todo el código, es muy simple. De hecho, open source, la pueden bajar, la pueden buscar. Y probablemente va a quedar el link por ahí. Y eso, básicamente desencripta el binario y te sirve un IPA de vuelta que puedes recuperar con Netcat, que es una app también. En el caso de los frameworks, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, conocer cómo funciona UIKit por debajo, o MapKit, o necesitan hacer inspección de alguna otra app del sistema, la gracia del simulador o del IDE o todo el SDK que se instala con Xcode es que trae como versiones compiladas para Intel de todas las apps y todos los frameworks. Entonces eso significa que no viene nada encriptado, viene todo listo y lindo para poder hacer la introspección. Así que no se requiere nada más aparte de bajarse el framework, o sea, bajarse Xcode básicamente. Lo primero es hacer class dump. Class dump es básicamente tomar el binario y preguntarle toda la información que contiene sobre Objective-C. O sea, todas las llamadas que existen, por ejemplo, de declaraciones de las funciones o declaraciones de las clases, los protocolos, las propiedades que tienen los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto ya pueden hacer mucho. O sea, si no les interesa la implementación de nada, con esto ya obtienen, por ejemplo, los headers de UXKit, que es como el framework que hizo Apple para hacer la app de fotos, por ejemplo, un ejemplo, y podrían hacerle class dump muy fácil. O por ejemplo, si quieren hacer class dump de un framework como UIKit, ese es un path gigante, pero es básicamente meterse dentro de Xcode, donde viene todo el soporte de la plataforma de iOS, y meterse a UIKit y hacer class dump del binario de UIKit. Los frameworks al final son binarios como cualquier otra, el formato es exactamente el mismo. Y uno puede obtener declaraciones como esto. Esto lo generó class dump sin hacer nada, solamente con ese comando. Les va a hacer de hecho un class dump de todos los clases y estructura de declaraciones dependiendo del framework, si es UIKit. Aunque parece que es chico, en verdad UIKit por debajo es súper complejo y tiene mucha entre basura, legacy, de cómo dibujar un botón en iOS 6 todavía, y cosas como esta, que es cómo funciona un UI Blur Effect por debajo. Como que UI Blur Effect, o sea, UI Blur Effect es al final como un class cluster, que es como parecido a NSArray o otro, que la implementación concreta de cómo se hace el blur está como en esto al final, donde ustedes podrían modificar, no sé, la escala, el zoom, o si quieren un color especial. No sé si alguno ha hecho como una vista de efecto visual que tiene un blur y solamente te da como dos opciones, que como oscuro o claro. Con esto podrían como cambiarle el color y el alfa incluso, y hacer otras cosas, animar solamente un canal, lo que sea. O poner un radio custom, porque por defecto trae un radio que es como el mismo que tiene, no sé, un toolbar o un navigation bar, pero no podrían como customizarlo para que sea justo la cantidad de píxeles que tienen en su diseño. Con esto sí se podría hacer. Y usar estos headers es muy simple, basta con, literalmente, si su app ya linkea con el framework que van a usar, por ejemplo, con UIKit, es arrastrar los headers que quieren usar y usarlos. O sea, en teoría, o sea, eso va a funcionar, pero probablemente no va a pasar la App Store, de hecho no la va a pasar.
porque Apple no le gusta que uno declare todas estas cosas, porque es obvio, no se deberían poder usar. Y también ClassDump está en GitHub, o no sé si está en GitHub, pero está en una página, lo pueden bajar. Es como muy necesario, de hecho, para hacer introspección y cachar cómo están hechas las cosas. Y el otro ya es un disassembler, que es como la parte ya más cuática. Un disassembler común hace exactamente lo mismo que ClassDump, como en primera etapa. O sea, toma el binario y extrae toda la información de llamada y de variables y todas las cosas, y le muestra eso, pero además le muestra la parte más interesante, que es la implementación de los métodos. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo está implementado toda la API nueva de Safe Area Insets y cómo se define por debajo, por ejemplo, cómo los view controllers implementan esa API, pueden verlo. Ven, no sé, UI Navigation Controller, cómo se definen los insets en el Navigation Controller. Y pueden ver después, hacer introspección de esa función, por ejemplo, isNested Navigation Controller, cómo se define y qué implementación tiene. Eso se ve como un poco medio feo, porque eso pseudocódigo es como se toma todo el assembly y se transforma como en algo un poco más fácil de leer. Se ve un poco más intimidante, pero en verdad no es tan intimidante. Al final son punteros y hay que leer como, en vez de que esté escrito bonito, está escrito de una manera muy robótica. Por ejemplo, en vez de llamar self, en cada una self normalmente, hizo una variable que se llama R13. Entonces cada vez que queramos ver self, tenemos que buscar R13 en el código. Es como un poco extraño, pero sirve para entender básicamente qué funciones se llaman. Por ejemplo, sabemos que está llamando self en Content Overlay Insets porque es R13 Content Overlay. Genera como un pseudo Objective-C que uno puede leer y ver. Y Hopper es gratis. De hecho, es gratis a menos que quieran usarlo como seguidamente como una hora, creo que es suficiente, creo yo. Nunca uno quiere ponerse a ver implementaciones tan largas, creo yo, como para necesitar comprarlo. Obviamente si uno lo quiere comprar, lo puede comprar. Cuesta 60 lucas. Y finalmente está la parte del peligro, que es la parte más emocionante, que es que ustedes primero hicieron introspección, hicieron ClassDump de UIKit, por ejemplo, otro framework, necesitaban hacer algo con los mapas, por ejemplo, y no encontraron el método, pero sí lo encontraron privadamente y quizás quieren usarlo en una app del App Store, o quizás quieren usarlo en un proyecto personal. Y yo me quedo con esta frase que dijo Phil Schiller cuando le quitaron el jack de audífono al iPhone. Así que la otra vez introduje como el abuelito Driven Development. Este es el Courage Driven Development. ¿Qué usos tiene esto al final? Por ejemplo, si ustedes encuentran que hay un bug en una API y encuentran un bug en la implementación de una API, pueden hacer Swizzling. No sé si alguno ha hecho Swizzling. Básicamente significa agarrar un método del sistema o de otra aplicación o lo que sea y mandarlo a código de ustedes, hacer lo que ustedes quieran, y si quieren llaman de vuelta el código, o si quieren no llaman nada y ustedes implementan el método por sí solos. Pueden hacer IVARs privados. Por ejemplo, si a ustedes les interesa, no sé, obtener cierto valor que tiene alguna API y que solamente se puede obtener privadamente, pueden usar, no sé, Value for Key, por ejemplo, y obtener ese IVAR. Si no lo hacen con Value for Key, van a tener que escribir todo un boilerplate gigante de cómo hacerlo y es muy complicado. Con Value for Key, lo que le tiren va a hacer todo por debajo el unboxing de cómo hacerlo y devolver un valor muy bueno. Y usar cualquier cosa privada. Aquí hay ejemplos. Esto no voy a decir de qué aplicación es, pero es una categoría de MK-MapView, de MapKit. Y no sé si ustedes han visto cuando piden un Uber, que si hacen pinch con los dos dedos, el centro del mapa se mantiene exactamente en el centro de la vista. Eso no pasa así con MapKit, porque obviamente Apple quiere hacerlo como más bacán y hacer que siempre use el centro de los dedos, como si hicieran zoom en fotos, por ejemplo. Pero si ustedes quieren implementar ese tipo de comportamiento tipo Uber, sería muy complicado. O sea, tendrían que hacer un gesture recognizer propio y probablemente llamar niveles de zoom en el mapa, y eso no se va a animar bien y va a andar muy lento, va a ser un cacho, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, ustedes encontraron la API privada usando ClassDump o usando un disassembler o lo que sea, y lo que hacen es llamar esa API, pero de una manera un poco ofuscada. No necesitan hacer nada muy especial, basta con que no usen constante en el código de los nombres de métodos o clases de la API privada. O sea, por ejemplo, si la propiedad secreta se llama Stay Centered During Pinch, en vez de escribirlo todo en una constante, divídela en substrings. Es muy tonto, pero eso basta para que
digamos, la maquinita de aprobar o desaprobar apps, como el analizador estático que usa Apple, no saque como la palabra y no la haga match con el blacklist de palabras que tiene. Entonces es muy simple. Con eso ya van a poder usar la API de forma directa. Obviamente uno probablemente quiere hacer... Yo estoy haciendo un IBAR creo en ese momento, entonces tengo que hacer un try catch porque si no, si el IBAR se quita en alguna versión de iOS, la aplicación va a crashear porque se va a llamar como value for undefined key path o algo así. Entonces como que eso tiene una excepción por default y no quieren eso, entonces lo meten en un try catch que queda súper feo, pero con eso pueden usar la API privada. Otro ejemplo es si encuentran un bug en una API. Por ejemplo, yo tengo una vista que se llama Snap Controller, que implementa como un behavior muy parecido a UI Navigation Controller. Y lamentablemente hay un bug en iOS 11 que no me permite usar esa API de manera correcta. Entonces, con esto estoy usando una API privada, le hago Swizzling para yo poder llamarla en este segundo método que está abajo. Y literalmente lo que hago es devolver el valor correcto que debería ser en vez de lo que devolvería la API de Apple y se arregla. Entonces, no hay problema. Y también está el mismo tema arriba, como que el nombre del método se divide en componentes y luego se parcha con ese nombre, se junta todo el estilo. Es muy feo. De hecho, hay muchos pitfalls de hacer esto. Bueno, primero, como vieron, habían try catch. O sea, puede que si quiten una API privada, la app deje de funcionar, entonces tienen que hacer como algún wrapper o algo de manera más segura para que no pase eso. El ejemplo clásico es que cuando Apple no hacía chequeo de APIs privadas y mucha gente hacía class dump porque estaba acostumbrada al tema de que no existía el SDK del iPhone, bueno, y simplemente asumía que podía usarlas. Apps chipearon con uso de APIs privadas como UI Coverflow Layer, que te permitía tener Coverflow, y eso lo quitaron obviamente, y muchas apps se rompieron. Tampoco es legal hacer linking, mandar una app que tenga linking a algún framework privado. Por ejemplo, no sé, si se le ocurre mandar una app que haga linking con alguna API del sistema que usan para obtener otra cosa, alguna cosa media especial, no lo pueden hacer. Uber lo hacía, pero tenía un permiso especial para un Enlightenment que les permitía hacerlo y pasaba la revisión, pero era como un caso muy especial para Uber. Pero si ustedes mandan una app que linkea con un framework privado, lo van a rechazar inmediatamente. Lo mismo de importar headers directamente, o sea, pese a que sería muy bonito poder llamar una API directamente que sea privada, no van a poder hacerlo, tienen que hacer todo este cosa media fea porque si importan el header directamente de class dump no les va a funcionar. Y lo de las constantes que también le decía. Así que no sé si tienen alguna duda de todo esto. Aplausos por el video. ¿Lo ocuparían en su aplicación para la App Store? Con eso lo tienes. Yo no puedo confirmar ni negar, pero les puedo decir que este método que vimos ahora pasa. Ahora, nada garantiza que el día de mañana llegue Apple a tocar a la puerta de la empresa donde trabajen y les diga que no pueden usarla. Pero de hecho eso es otra cosa, como que hay algunas conversaciones, si buscan en internet, como que Apple internamente tiene como una diferenciación entre las APIs privadas y APIs que no están publicadas. Entonces si usan cierto, por ejemplo lo que les mostré del Blur, o hay otro ejemplo incluso de charlas como de la WWDC, donde dicen, oye, aquí está esta API privada y úsenla, está ok usarla, y la vamos a liberar en algún momento. Como que hay APIs que en verdad sí pueden usar y casi declarar usted el header y a ellos no les importa. Es como que hay una diferenciación entre... Es como una línea muy delgada y gris que uno tiene que querer cruzarla, pero a veces se puede hacer y es permitido. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Otro aplauso entonces?